Muy buenos días, señores estudiantes. El día de hoy hablaremos sobre los contratos. Para esto, según Hans Kelsen, nos dice que el contrato tiene una visión tradicional en donde se lo considera solo como un acto jurídico a través de una norma individualizada dentro de un ámbito material, temporal, personal y espacial. Mientras que nuestro Código Civil lo establece como un contrato o un acto en el cual una persona se obliga hacia con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Dicho esto, podemos definir al contrato como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas en donde se tiene como objetivo principal crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Lo más importante de los contratos es que estos sean realizados con conciencia y voluntad de las partes. Dentro de los elementos del contrato tenemos al consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento es el acuerdo de voluntades entre las partes sobre el objeto y la causa del contrato. Se manifiesta además por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que ha de constituir el contrato. Para esto, el contrato debe ser realizado con consentimiento, voluntad, sin vicios como el error, el dolo, la violencia, la intimidación o el temor reverencial y la promesa de seducción. Por otra parte, tenemos el objeto, en donde decimos que esta es la prestación de dar, hacer o no hacer, o el bien sobre cual recaerá dicho contrato. Entendemos además que este objeto debe encontrarse dentro de un objeto lícito que sea posible y determinado o determinable como tal, de tal manera que esto no afecte dentro de la validez contractual. Tenemos por último la causa, en donde se entiende como la razón o la finalidad económica y jurídica que motiva a las partes para celebrar dicho acuerdo. Estos contratos los podemos entender de dos formas. Pueden ser de manera onerosa o pueden ser de manera gratuita. Dentro de los elementos naturales y accidentales de los contratos, decimos que los elementos naturales son aquellos que se entienden por incorporados dentro de un contrato a pesar de que no se mencionen expresamente porque se derivan de su propia naturaleza. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, la obligación de saneamiento por evicción o vicios ocultos que no se pacte formarán parte dentro de este contrato. Mientras que los elementos accidentales decimos que son aquellos donde las partes establecen por su propia voluntad y tienen la capacidad de modificar los defectos del contrato. Su existencia, además, en este caso, tomemos en cuenta que va a depender exclusivamente de la voluntad de las partes. Por ejemplo, los más comunes o las obligaciones más comunes son obligaciones de plazo o de condición como tal. Tenemos además ciertos requisitos de validez que se debe cumplir dentro de un contrato, como es la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud del objeto y la causa, y la forma exigida por la ley. Cuando hablamos de capacidad de las partes,
debemos tener en cuenta que las personas cuando celebran un contrato deben encontrarse dentro de la capacidad legal para poder contratar, como es el caso de que tengan su mayoría de edad, que no los imposibilite a cumplir dicha obligación. Debe carecer de vicios de consentimiento, es decir, que las personas deben estar conscientes del acto a realizar, no debe existir error o engaño, violencia o intimidación como tal para dar o efectuar este contrato. Tenemos la licitud del objeto, en donde tanto como el objeto como la causa del contrato deben ser lícitos, es decir, que no deben estar contrarios a la ley, a la moral y al orden público. Mientras que la forma, hablamos de un principio consensual, en donde si no tenemos una forma específica para su validez, es decir, hablamos del principio de libertad de forma, en algunos casos la ley exige de forma determinada que para su validez o la prueba del contrato deben cumplirse. Cuando hablamos de la capacidad legal para contratar, entonces decimos que deben tener la capacidad legal necesaria y que no deben estar restringidos por la ley para que puedan entender y asumir las obligaciones y los derechos que van a adquirir. Todos estos incumplimientos de requisitos podrían dar a lugar a una nulidad relativa, si es que en este caso pueden ser subsanables, o podrían causar una nulidad absoluta. Dentro de los vicios del consentimiento, decimos que este debe ser libre, es decir, que no debe existir presión o manipulación alguna para que se pueda reflejar la voluntad de las partes involucradas. Hablamos del error cuando se refiere a una falsa representación de la realidad donde va a afectar al elemento esencial del contrato de tal manera que invalide en su totalidad el mismo. El dolo, cuando hablamos de dolo, implica el uso del engaño, el fraude por una de las partes para inducir a la otra a contratar de tal manera que afectará la voluntad de las partes y podría llevar también a la nulidad del contrato si se logra demostrar su existencia. La violencia, hacemos referencia al uso de la fuerza física para obtener el consentimiento de las mismas, y este vicio es considerado como uno de los más graves, ya que puede resultar o dar como resultado la nulidad del contrato, puesto a que su consentimiento se ve afectado. Tenemos además la intimidación, en donde a través de amenazas generamos temor a una de las partes. En la intimidación, cabe recalcar que no es necesario el uso de la fuerza física, sino que más bien hacemos referencia a un temor infundido en donde invalidaría el consentimiento. Dentro de la clasificación de los contratos, decimos que pueden clasificarse por su naturaleza en unilaterales y bilaterales. Cuando decimos o hablamos de unilaterales, generan estos una obligación para una de las partes. Por ejemplo, tenemos los contratos como la donación, el comodato o el préstamo de consumo, que es el contrato de mutuo. Y tenemos los contratos bilaterales,
que hacen referencia a obligaciones recíprocas para las partes, como es el caso de un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, podemos hablar de un contrato de permuta o también de un contrato de trabajo. Mientras que dentro de la clasificación por finalidad, tenemos que este puede ser oneroso y gratuito. Si decimos que es oneroso, entendemos que las partes obtienen una ventaja o beneficio patrimonial recíproco, mientras que los gratuitos se beneficia simplemente una de las partes en donde la otra parte no tendrá ningún sacrificio. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estos contratos unilaterales y bilaterales? Los contratos unilaterales simplemente una de las partes asume las obligaciones, mientras que los bilaterales implican obligaciones para ambas partes, como en los contratos de compraventa. Los contratos onerosos y gratuitos, decimos entonces que el contrato oneroso es aquel en donde las dos partes o ambas partes se comprometen a realizar una prestación, como por ejemplo tenemos una compraventa donde una persona, en este caso el vendedor, entrega un bien, sea mueble o inmueble, a cambio de un pago o una remuneración económica, es decir, que a las dos partes asumen tanto un costo como un compromiso. Aquí podemos ver claramente cómo se refleja la obligación de dar el pago y la obligación de entregar el bien, así como el derecho de que la persona reciba el pago y también el derecho de que la otra parte reciba el bien. Mientras que los contratos gratuitos tienen su ventaja principal, que estos son sin un sacrificio, porque solamente una de las partes obtendrá su beneficio, como es el caso de la donación, en donde el donante entrega un bien sin esperar ninguna compensación o remuneración económica por la otra parte. Los contratos consensuales y los contratos reales. Decimos que los consensuales se encuentran caracterizados por su perfeccionamiento a través de un acuerdo entre las partes, mientras que los contratos reales exigen no solo el consentimiento, sino que también la entrega efectiva del objeto del contrato para que sean válidos. Tenemos también contratos típicos y atípicos. Los contratos típicos son aquellos que están expresamente regulados por la ley con un nombre y una regulación específica. Por ejemplo, tenemos el contrato de compra-venta, el contrato de arrendamiento, permuta, mutuo o depósito. Mientras que los contratos atípicos son aquellos que, a pesar de que son válidos por el principio de autonomía y de voluntad entre las partes, no tienen una regulación legal específica. Estos contratos siempre respetarán los límites de la ley, la moral y el orden público. Por ejemplo, podríamos hablar en este caso de un contrato de franquicia, un contrato de arrendamiento financiero o un contrato de factoring. Y eso es todo por la clase de hoy. Que tengan una buena tarde.